el bloque de la izquierda perdería 14 escaños si Podemos y Sumar concurriesen por separado. Esta es una encuesta del barómetro de mayo de 40DB para El País y la cadena SER que muestra cómo se ha movido el tablero político con la irrupción de Sumar, la plataforma que presentó Yolanda Díaz en el acto de Magariños oficialmente como candidatura a las elecciones generales el pasado 2 de abril. En este sentido, quiero plantearos cómo valoráis esta encuesta que se plantea, en la que, en efecto, si no hubiera un acuerdo, si Sumar y Podemos concurriesen por separado, los resultados serían pues que el bloque de la izquierda perdería 14 escaños. Según esta encuesta, Sumar tendría 27 y Unidas Podemos, que no entiendo muy bien por qué se plantea como una opción separada, tendría 11 escaños. Sobre esto precisamente tendremos luego a Barbudo, un analista que va a contarnos más, precisamente un especialista sobre el asunto del CIS y las distintas encuestas. Me cuentan desde Pinganillo que le tenemos ya Carlos Fernández Barbudo, especialista en demoscopia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Un placer estar contigo de nuevo en el tablero. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué nos puedes contar sobre esta encuesta precisamente que se ha hecho para la cadena SER y el periódico El País, que dice que el bloque de la izquierda perdería 14 escaños si Podemos y Sumar concurriesen por separado? Sí, yo creo que lo que nos vienen dibujando ahora las distintas encuestas que van saliendo poco a poco acerca de la aparición de Sumar es responder la pregunta de cómo es el electorado que se está repartiendo, se está disputando Sumar y Podemos, y especialmente de dónde vendría. Yo creo que al respecto, más que centrarnos en la proyección de escaños, que ahora mismo en un escenario de tanta incertidumbre no es algo tan importante, no es tan relevante, o es muy difícil hacer una proyección que sea más o menos certera, yo creo que una de las cosas importantes es ver que ya se está esclareciendo que en torno a un 9 o un 11% del votante socialista se plantearía votar a Sumar. Se está poniendo mucho énfasis en si, o se puso en su momento mucho énfasis en si Sumar podría efectivamente plantear un proyecto político que supusiese una ampliación del electorado con respecto a lo que fue Unidas Podemos. Y aquí este 9-11% del votante socialista que podría irse a Sumar es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando vemos los escenarios desagregados, es decir, cuando esta encuesta de 40 plantea el escenario de si hay unión o si no hay unión, lo que vemos es que el principal cambio se da en torno a la desmovilización del electorado. Me explico. Este 9-11% del votante socialista es más o menos estable en los dos escenarios. Sin embargo, cuando vemos que se plantea el escenario de separación, es decir, de que Sumar se presenta sin Podemos, nos aparece una desmovilización del electorado de 2019, CUP de 2019, de en torno al 14,2%, frente a una desmovilización que se reduciría hasta el 6% en un escenario en los que fuese posible esta confluencia. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo estos datos? Yo creo que lo fundamental es entender que de lo que se trata en el espacio político a la izquierda del PSOE no es tanto intentar disputarle voto al PSOE, que creo que actualmente es más un deseo, una fantasía que una posibilidad real, como recuperar ese voto de Unidas Podemos que se ha ido desmovilizando con el tiempo. Y a este respecto creo que también hay dos datos que son muy importantes o muy esclarecedores. El primero es que si nos vemos que en el CIS hasta marzo, entre el electorado del Partido Socialista que se valoraba bien a Yolanda, nos encontramos con que la fidelidad de voto al PSOE era de casi el 80%. Esto no quiere decir que en realidad la capacidad de arrastre del Partido Socialista es bastante reducida, y yo creo que es muy raro que estos datos hubiesen cambiado de una manera muy fuerte en poco tiempo. Y el segundo es que cuando preguntamos si habría un deseo de confluencia, aquí el votante de Podemos afirma que desearía esa confluencia de en torno a un 83%, frente a un 32% del votante de Sumar que no querría esa confluencia. Por lo tanto, estamos viendo que ahí hay una proporción de voto que sería el más estable, que es el que vendría de lo que era la base electoral de Unidas Podemos, y un porcentaje del electorado, una porción del electorado bastante pequeña, que sería la que estaría más centrado, que se plantearía votar al PSOE, que es el que le gustaría en realidad ver a Yolanda presentándose por el PSOE, y que yo creo que actualmente con esa proporción del electorado, con esa porción del electorado, no sería
inteligente plantear una estrategia electoral, porque es un voto que yo creo que ahora mismo está muy ligado a la coyuntura, es decir, son datos muy estacionales y yo creo que en el medio y largo plazo lo que sería más interesante es volver a recuperar a ese votante que se ha ido perdiendo, y que yo creo que estos datos lo que nos están indicando es que un escenario de confluencia permitiría volver a generar la confianza en ese electorado que la ha ido perdiendo con el tiempo con respecto a Unidas Podemos, y que en este nuevo escenario de ilusión, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la confluencia, sí que se reactivaría y que nos daría unos datos muy buenos. De hecho, en este escenario lo que nos encontraríamos es que el 86,8% del electorado de UP de 2019 volvería a votar a esta confluencia, que sería el dato de fidelidad de voto más alto desde enero de 2022 en términos absolutos, es decir, comparado con otros partidos, y estamos hablando de que partidos como Vox o el PP llegaron a tener una fidelidad de voto muy, muy alta. Carlos Fernández Barbudo, especialista en demoscopia, gracias por estar con nosotros hoy en El Tablero. ¿Qué valoración harías del Orduy, precisamente de estos datos que nos aporta ahora bueno, pues el periódico El País y la cadena SER, y lo que nos ha comentado precisamente Carlos Fernández Barbudo, haciendo un análisis, ¿no?, un diagnóstico de lo que nos traen estos datos y esta nueva encuesta? Bueno, primero agradecer el análisis porque creo que ha sido muy bueno, y luego desde el punto de vista político creo que esto es un refuerzo no de las distintas partes que están ahora mismo en la negociación para esa confluencia, sino de la acción de gobierno de Unidas Podemos. Creo que lo es, porque son cifras que, tanto juntos como por separados, atendiendo, digamos, a que es una encuesta, que son estados de ánimos, pero superan con mucho el casi 13% que se obtuvo en 2019. Y a la vez, el Partido Socialista baja, quiere decir, hay espacio a la izquierda. Esto es un refuerzo de las políticas más transformadoras del gobierno de coalición. Lo que pasa que estamos y lo decía antes, estamos en una situación en la que la derecha ha alcanzado un suelo que, si no cambia nada, le puede permitir, con 2 o 3 pactos puntuales con algunas fuerzas del grupo mixto, le puede permitir gobernar. También, sobre el análisis que ha hecho Carlos, una última cosa. Habla de que hay un 30% del electorado de Sumar que no quiere esa confluencia. Claro, ahí ya mi pregunta sería, si se da la confluencia, que, digamos, leyendo los últimos pozos del TE, la fotografía de ayer, etcétera, etcétera, parece que se va a dar, si ese 30% se quedaría en casa. Yo lo dudo. Yo creo que iría a votar en unas elecciones generales, ¿no? Otra cosa es lo que pase en mayo, pero para mí eso es clave. Si no se desmoviliza, aunque se vaya a la confluencia, a ese electorado, digamos, nuevo, que no quiera Podemos en la ecuación, bueno, el resultado será bueno, no sé si tanto como dice esta encuesta de 40dB. Laura me pedía turno por videoconferencia. Hola, sí. Bueno, voy a dar un titular un poco provocador, pero yo creo que de alguna manera el titular nos muestra que Prisa por fin le da la razón a Podemos. Básicamente lo que señala Prisa es algo que viene diciendo la formación morada desde hace muchísimo tiempo, y es que no hay forma de sostener el bloque de izquierdas, digamos, fuerte, que nos permita el gobierno de coalición reeditarlo, o incluso reeditarlo con más fuerza, o ampliarlo, o como queramos, si es que Podemos no está dentro. Creo que esa es la principal tesis de todo esto, y de alguna manera refrenda también que toda la operación de matar a Podemos, sobre todo en el último periodo, pero toda la operación larga de matar a Podemos, es una operación que termina restándole siempre la posibilidad de incluso ver a Pedro Sánchez en la Moncloa, porque sabemos que estamos ya en un tiempo donde hay que acostumbrarnos a que los gobiernos de coalición son también parte de la norma. El bipartidismo se rompió y ha quedado aquí una especie de multipartidismo que ha venido para quedarse. Y esa herencia nueva, que yo creo que tiene que ver muchísimo con la irrupción del 15M y con Podemos, no es una herencia negativa, por el contrario, estamos viendo que tiene frutos concretos en la vida de la gente luego de este periodo de gobierno del Estado, pero también de gobiernos en ciertas autonomías. Y al hilo de lo que decía el Orduy, que me parece bien interesante, es esto que mencionaba también Barbudo, ¿no?, sobre este porcentaje de más del 30% desde Sumar que no estarían por la confluencia. Yo también estoy de acuerdo con que creo que cuando llegáramos a un acuerdo, yo digo cuándo porque creo que se llegará a un acuerdo, lo creo como mujer de izquierdas y lo espero,
creo que también irán a votar. Lo que sí me preocupa es el papel que tiene ese 30% de Sumar, que suele tener además cierta visibilidad, al menos en las narrativas y en el discurso, en el poder mediático y con bastante, digamos, permisividad de ciertos medios de comunicación, es el papel que están tomando precisamente en que no exista ese acuerdo. Y eso sí me preocupa, porque antes que pensar en lo que va a pasar de cara a las elecciones y a cómo vamos a movilizar el voto, si vamos juntos, etcétera, etcétera, lo importante es ver cómo llegamos a ese acuerdo. Y a mí me parece que es de lógica absoluta de democracia uno, que sea a través de primarias. Pero incluso si hay gente que no cree que deba ser a través de primarias, sí me preocupa el papel que están teniendo en querer dejar a Podemos fuera, sobre todo cuando es evidente, y es evidente hace mucho tiempo ya, que sin Podemos se pierde ese gobierno que se supone que todos queremos mantener, profundizar, enraizar y hacer más fuerte para hacerle frente a las derechas golpistas abiertamente. Entonces sí me preocupa que pueda haber una intención que ya estamos viendo en otros lugares, estamos viendo de hecho en Valencia, estamos viendo en Madrid, como de cara a las del 28 de mayo ha habido una intención de dejar a Podemos fuera, como eso termina jugando en contra de todo el bloque posible. Y es ahí donde hay que apuntar, creo yo, todos los tiros de cara a un acuerdo que, como digo, tiene que llegar. Chema. Bueno, yo no estoy tan segura de que en política 2 más 1 sean exactamente 3, ¿no? Y menos en este tipo de cuestiones. Pero sí es evidente que tenemos una ley electoral que castiga la fragmentación. A partir de ahí me parece que es un ejercicio de responsabilidad de todas las partes llegar a un acuerdo. Dicho esto, ¿cómo se llega al acuerdo? Es que me da exactamente lo mismo. Ya sabemos todos que en política hay intereses legítimos y necesarios, intereses orgánicos, me refiero, no a personales, que por supuesto que también los hay. Y tendrán que conjugarse, tendrán que hacerlo. Cuando se dice que hay un 30% de personas potenciales votantes de Sumar que no quieren el acuerdo con Podemos, me pregunto qué es Sumar, ¿no? O sea, quiero decir, ¿es gente que no es de Podemos? ¿Es gente que no ha votado a Podemos? ¿Es gente que no votaría a Podemos? Bueno, me parece que ahí está un poco confundido. Y sí que creo, y lo voy a decir con total claridad, que se están produciendo actuaciones claramente irresponsables en términos de enfrentar a los unos contra los otros, que a mucha gente nos pilla como absolutamente en el medio, diciendo, o sea, dejadme vivir, que yo no tengo nada, lo que quiero es una respuesta política responsable. Y hombre, lo de las primarias, ya puestos a sincerarse, sí, eso está muy bien, pero cuando tienes que conjugar un montón de piezas, ¿eso cómo se hace? Quiero decir, ¿cómo se hace? Porque al final los señores que son hegemónicos, o las señoras en este caso, hegemónicos, más relevante en Madrid, bueno, pues tendrán una idea, tendrán los espacios o sea, parece ser una plataforma plurinacional, con diferentes sensibilidades también en términos políticos, y yo no sé cómo se resuelve eso, pero resuélvase. Y también hay que prepararse, debe ser que me he levantado hoy poco optimista, porque ya llevo yo el primer día que me senté aquí ni me lo planteaba. Decía, bueno, esto seguro que tiene... Hombre, con la que está cayendo, a mí, no voy a personalizar, pero a mí me ha caído la del pulpo por estar con unos, y la del pulpo, y digo, estar en términos prácticamente institucionales. Y hay que prepararse para las consecuencias de esta especie de fuego cruzado. Imagino que está por venir en el tablero, ¿verdad? Pues sí. Y que hay gente que entiende que esto es un Pues sí, altavoz por ejemplo, de algún partido pero político, sin comprender que es un espacio plural en el que algunos ni militamos, ni tenemos nada que ver con las distintas organizaciones de la izquierda que están, bueno, pues enfrentadas entre sí. Pero bueno, eso, por más que insisto en ello y por más que lo digo, parece que hay algunos que siguen sin entenderlo. No, pero creo que deberíamos, también nosotros, como, bueno, yo por lo menos como persona progresista y que aspira a que se reedite un gobierno en esta dirección, bueno, prepararnos para que en el caso de que no se produzca esa unidad, por lo menos tendrá que haber espacios de diálogo, de amistad, de colaboración. ¿O qué vamos a hacer? ¿Matarnos entre nosotros? Pues conmigo no contéis para esto, yo os lo voy diciendo. Sí, y luego me voy con Pablo. Y creo, y termino, sí, perdón. Una responsabilidad por todas las partes en juego a no masacrarse, especialmente ahora que va a haber unas elecciones donde es evidente que va a haber una cierta confrontación en algunos espacios. Y tampoco masacrar al mensajero, Chema. Eso especialmente. Yo sé que la derrota tiene muchos valores, hay una épica de la derrota, y yo sé que hay un romanticismo en vivir la derrota y gestionar
la derrota y, por lo tanto, constituirte en trinchera frente al poder, ¿no? Pasa que yo soy de los que pienso que lo que primero hay que hacer es intentar ganar. Si luego pierdes, joder, pues has perdido y los ciudadanos no te siguieron. Pero aquí creo que se están haciendo demasiadas oposiciones para perder. Lo digo como lo siento. Creo además que ya se comienza a ir tarde. Yo no sé por qué el fantasma de lo que sucedió en Andalucía no se aparece todos los días y a todas horas. No digo ya por el resultado, sino que también, por supuesto, porque fue la conclusión, sino por el espectáculo que se da de que ni siquiera se es capaz a minutos de cerrar el periodo para poder siquiera concurrir a las urnas, el espectáculo visible que se dio de que ni siquiera se era capaz de cerrar unas candidaturas para posteriormente concurrir. Y por lo tanto, no nos engañemos, la gente observa y nos observa y saca sus propias conclusiones. Y cuando el ruido ha sido demasiado intenso, luego el acuerdo, pues en fin, ya es el médico a palos, ¿no? Ya es un susurro, ya es un susurro. Mira, vamos a tener ahora mismo la experiencia, yo no soy del todo optimista, veremos, pero de elecciones municipales y autonómicas. Y ese va a ser el test, sea cual sea el resultado. La derecha ya está, dice, este es el camino, vamos, convoquen elecciones generales ya, mañana. Lo hacen cada vez que tienen una encuesta, dice, oye, que es que la encuesta dice que voy ganando, convoque usted elecciones. Yo estoy ciertamente preocupado. El PSOE da de sí lo que da de sí, que no es poco. Pero aquí el mapa nuevo que se creó a raíz fundamentalmente del 15M y el gran servicio que esa movilización prestó a la democracia en nuestro país, pues el PSOE ha tenido que asumir y la izquierda ha tenido que asumir que no puede representar en solitario todo el espacio de centro-izquierda. Claro, el PSOE aguantará, pero es que, lo digo, en serio, yo no tengo que dar consejos a nadie ni nada, pero yo he hecho muchas campañas electorales, Pablo las está haciendo, de verdad, que no hay nada extraordinario en la fragmentación, sobre todo para la izquierda, que es garantía de que nos damos el castañazo electoral, porque a lo mejor en Madrid no, porque es una circunscripción única, se eligen en una lista única todos los diputados a la Asamblea, el Ayuntamiento de Madrid solo elige 50 y pico concejales, pero la masacre que supone circunscripción a circunscripción, concurrir en listas separadas a la izquierda del PSOE es garantía de fracaso y es garantía de derrota. Entonces alguien se lo tiene que hacer mirar. Pablo Fernández, y por dar un dato que me parece que es optimista, recordar que a pesar de todo el clima que estamos viviendo, Podemos e Izquierda Unida han cerrado su mayor alianza con acuerdos en 10 comunidades y 40 capitales de provincia. Lo digo para que tampoco seamos agoreros de que esto no vaya bien encaminado, porque tengo la sensación de que a pesar de todo lo que vamos escuchando y sabiendo, bueno, los datos nos demuestran que Podemos e Izquierda Unida han cerrado más acuerdos que nunca. Es que eso está bien, porque esto de Sumar, que no concurra a estas elecciones, alguna explicación también debiera tener, perdona. Sí, yo creo que hay tres lecturas fundamentales de esta encuesta. En primer lugar, que el grupo Prisa redefine, varía su posición. Yo creo que Prisa cambia de hay que matar a Podemos a que Prisa se da cuenta de que Podemos tiene que estar fuerte porque es la condición de posibilidad de poder revalidar y reeditar un gobierno de coalición. La segunda cuestión es que la ciudadanía valora muy positivamente las políticas transformadoras, los cambios verdaderamente estructurales que se han promovido en esta legislatura, y yo creo que la gente sí que asocia a que ha sido Unidas Podemos el que ha protagonizado esas transformaciones más profundas. Y el tercer lugar, que la unidad es fundamental, que la unidad es imprescindible. Y nosotros desde Podemos lo llevamos diciendo desde el minuto uno, que queremos la unidad y que es imperiosa. De hecho, como bien decías tú, Podemos ha cerrado más acuerdos que nunca para estas elecciones municipales y autonómicas. Y nosotros continuamos insistiendo en que lo adecuado es llegar a un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, que nosotros entendemos tiene que estar basado pues, en unas primarias abiertas a la ciudadanía, porque queremos que escuchar es dejar que decida y que vote pues, todo el mundo que quiera hacerlo. Nosotros... ¿Incluida la gente de derechas que se inscriba y lo haga? No, pero no va a haber gente de derechas ni gente de ultraderecha que se inscriba y que pierda tiempo en inscribirse en una lista de un espacio político netamente progresista y de izquierdas. Nosotros hablamos de primarias abiertas. Se nos decía desde el primer momento que no había ningún tipo de problema, que todo el mundo estaba de acuerdo en primarias abiertas. Si todo el mundo hubiésemos estado de acuerdo en primarias abiertas a la ciudadanía, este acuerdo se podría haber rubricado ya. De hecho, Yone Belarra lo he dicho muchas veces, que en 5 minutos ella podía cerrar un acuerdo con
con Yolanda Díaz. Pero escucha. ¿Cuál es el problema? Te María puedo José? repreguntar. ¿Cuál es el problema? Entre Podemos y Sumar. Pero ¿cuál es el problema? Izquierda Unida Es y el que, resto de partidos. Claro, pero por ejemplo hoy Claro. aparece un artículo interesante en contexto del secretario de organización de Más País en Andalucía que básicamente, resumido, dice que primarias abiertas no quieren. Bueno, esto igual explica el por qué las reticencias de Sumar y de Yolanda a no querer haber ya rubricado un acuerdo basado en unas primarias abiertas Pablo, es a que la alguien ciudadanía. puede no querer las primarias No os abiertas, interrumpáis, ¿no? que si no la gente no nos escucha. Si queréis, Yo- vamos por Y turno. habrá más yo- partidos que también tendrán que decir Yo quiero ser cosas. optimista, o sea, yo creo que la ley electoral, el sistema electoral es el que es, el sistema electoral aconseja y casi diría que combina a que tenemos que llegar a un acuerdo. Desde luego Podemos va a apostar siempre, y lo estamos demostrando, insisto, por la unidad. A mí sí que me preocupa, bueno, pues que Yolanda no apueste de forma incontrovertible, de manera rotunda por la unidad. Y esas declaraciones que hacía de que Sumar, no sería un fracaso que Sumar y Podemos no vayan juntos a las elecciones, pues a mí me preocupa realmente. Porque yo creo que Lo sí que no sería, es el sí fin que del sería mundo, y más bastante vale que lo catastrófico. pensemos. Vale, porque Landaburu, Chema. creo que la alternativa de la alianza entre Podemos y Sumar no se va a producir en esos términos. Lo creo. Chema. Lo creo. Creo que tiene que ser una cosa más amplia donde hay otros actores que consideran que su peso es relevante y que lo tienen que tener. Pues esto dirimas en primarias. Si yo entiendo Pero que hay todo se dirime en primaria, hay hasta compañeros- también la fórmula de Hombre, la plataforma. Pues mira, te digo no, yo que la hay forma- gente que ha montado una plataforma y que la configura como le parece. Bueno, pues eso que explica- también, eso quiero explica- decirte, eso la explica- generosidad eso- no puede venir solo de un lado, me parece. Pero, María José, eso entonces explica muchas cosas de por qué no se ha llegado ya a un acuerdo entre Podemos y Sumar. Que nosotros Es mi llevamos visión, pidiendo claro. mucho tiempo. No, es que estoy de acuerdo contigo. Es que efectivamente esos intereses que Yolanda tiene que conjugar, pues como digo, hoy desde Más País Andalucía se dice que primarias abiertas en ningún caso. A nosotros nos hubiese gustado que Yolanda Díaz hubiese utilizado la influencia que tiene con Más Madrid y con Compromís para persuadirles de que hubiésemos ido juntos, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana. Desde Podemos intentamos llegar a ese acuerdo y Más Madrid se negó y Compromís se negó. Bueno, pues yo creo que todas esas cosas explican el por qué a día de hoy no se ha llegado a un acuerdo. Desde Podemos seguimos con la mano tendida, seguimos No, insistiendo. claro, que la mano tendida en Sí. una fórmula que es de coalición de dos partidos. Claro, sí, Claro, efectivamente, pero de es que coalición. resulta que hay más de dos y que todo el mundo quiere tener su espacio de relevancia. Creo que también Pues es entendible. dirímase No sé si es... dirímase unas primarias Venga, abiertas. no, Entonces, quiero ¿qué hacemos? decirte, ¿Qué hacemos? no. ¿Una mesa camilla como No, en no Andalucía? interrumpáis. O sea, No. es que ya vimos... Mesa camilla llamaba la mesa en camilla redes Andalucía, sociales. oye, Oye, ¿cómo y se ha parece visto? que hay un programa montón de gente que se ha unido y que por lo menos en iniciar un camino Yo juntos. creo que los O sea, pactos, quiero los decirte, pactos en no sé. despacho y las resignaciones a dedo en los despachos ya vimos cómo salió en Andalucía. Creo que Bueno, tenemos que perdón, tomar si nota, le has creo que ayudado- tenemos que corregir y nosotros pensamos que las primarias abiertas, que todo el mundo que quiera pueda participar, Pues así, es acuerdo lo más me da a justo mí para que no. poder llegar a un acuerdo. Y será una enorme irresponsabilidad. Y quien tome esa decisión, creo que tendrá que asumir las consecuencias. Le voy a dar- Sea quien sea. El Orduy y luego tengo que cambiar de bloque. Yo tengo una pregunta para Pablo. Si se tiene que elegir entre unidad y primarias abiertas ahora mismo, ¿dónde está? favor. Es que yo creo que No lo va es a que, entender ni es que Dios. creo que es algo consustancial. O sea, creo que las primarias abiertas En las primarias ya habrá en es otro una cuestión espacio en la para que, en la las que listas. supuestamente todos coincidimos, O sea, yo creo que cuando tú quieres crear una coalición, cuando quieres alcanzar una unidad, pues lo lógico y lo más democrático es que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo. ¿Que hay dudas de quién tiene más peso en ese espacio político? ¿Que no está claro quién es la fuerza hegemónica en ese espacio político? Bien, pues Pero que hay dirímase. muchas. Bueno, entre todas ellas, dirímase en unas primarias abiertas. Que cualquier persona Vamos que quiera a ver. participar en Albacete, en Murcia, en Madrid, en Yo Euskadi, creo en el es País que Vasco, si no en se Galicia, entiende el que concepto, pueda participar. Sumar no es una coalición, es la participación de muchos actores Bueno, pues- en un objetivo común. Y no, ninguno y de no ellos estás de acuerdo puede ser más conmigo en que no hay relevante. nada más Vale, por participativo favor, que unas tengo que primarias poner abiertas. orden. Tengo que poner orden en mesa, Pero no va a que haber si una no, coalición Sumar Unidas Podemos. os quito bueno, el- que os ya quito el no turno, Unidas, que sería es que si Podemos, no porque podemos seguir el Unidas programa. Sí entran ahí. Eso- Por favor, dices tú. respeto al presentador del programa. Esa es mi opinión. Respeto al Ah, presentador. no, Me voy por con eso me Chema. llaman. Por favor, un Yo que momento. no. Chema Crespo. Que no pertenezco a vuestro mundo, pero sois No, yo tampoco. mi Yo familia, opinar. ¿no? Pablo, sois mi familia. Es decir, yo no entiendo la izquierda sin vosotros, sin todos vosotros y vosotras. Lo que estoy escuchando aquí es la evidencia del problema que tenemos. Pablo, resolved Ya no sé cómo y pedirlo. resolved pronto y resolved a tiempo. No se va a resentir la democracia porque cuadros de dirigentes que habéis sido elegidos democráticamente os encerréis como hacen allí para elegir al Papa, Claro, os claro. quitéis el Por eso, pan. primarias abiertas. Pablo, no- tú eres el único no- miembro de no, la en Asamblea fin. de la Junta de Castilla y León, ¿no? Sí.
Deberíamos reflexionar sobre estas cosas. Sí, sí. Y Esa es la responsabilidad política, no la pureza. Tuviste 10, ¿no? Y No la pureza. Por lo menos para mí como ciudadana y como votante de este espacio, lo digo con claridad porque no creo que haya ninguna duda. A ver, reflexionemos porque luego nos jugamos las movidas de la vida de la gente. Claro. Y en concreto en Castilla y León Claro, sí, gobierna ahora la ultraderecha. Sí, sí. Y en la Comunidad Entonces, de Madrid puede volver a gobernar seamos Ayuso, que es ultraderecha. Oye, Y perdona, creo en que la Comunidad de Madrid, Más creo- Madrid ha superado al PSOE, por Sí, favor. sí, pero en la Comunidad de Madrid, O sea, por Más favor. Madrid no ha querido un acuerdo de unidad cuando Unidas Podemos se lo ha dicho en innumerables ocasiones. Y ese rechazo de Más Madrid al acuerdo de unidad que ha promovido Unidas Podemos puede hacer que la ultraderecha, que es la señora Ayuso, siga Vale, gobernando. ¿no te otros 4 parece años que en la Más Comunidad. Madrid voy a pararos- algo habrá hecho bien cuando ha ocupado ese espacio? Algo habrá hecho bien. Podemos pero volver lo si que ha queréis. hecho mal es Y lo se que está jugando lo que ha Podemos hecho entrar mal, o no. lo Os que ha hecho bajamos los mal micros es a la todos y unidad. se me escucha ahora Eso lo tengo mismo muy claro. solamente La a mí. pureza Ahora se y me lo escucha nuestro. solamente a mí en plano. A ver, compañeros, que si no, no nos escucha la gente. A mí me parece muy interesante que tengamos un debate ávido en el que se discuta, pero que, por pero favor, este moderador, escuchar esto al moderador. es lo que Voy a está darle el pasando. turno a Nerea, que no ha hablado todavía en el programa y que está atenta escuchando precisamente esta intervención, y me tengo que ir al siguiente bloque. Nerea, sobre este asunto y sobre todo el debate que estamos teniendo aquí en mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ha llegado un punto en que no me estaba enterando de nada y Claro, me como la he gente sentido en un su poco casa. como me Ya pasa. parecemos Claro, pero tremendos. es que un poco como en general, ¿pero qué está pasando? Es la sensación de ruido constante y el otro día ya lo comenté una vez, estoy harta del ruido y de no llegar a enterarme realmente de las triquiñuelas o de los problemas que tienen internos. Y es que me recuerda a los patios de colegio y sinceramente creo que tenemos una edad en la que deberíamos de ser capaces de dialogar con tranquilidad y que los que estamos desde fuera seamos capaces de entender por qué hay tanto empeño. O sea, yo sigo sin entender por qué Podemos tiene el empeño de las primarias abiertas. Y me sale pensar un poco en Platón y esa sensación de la democracia está bien si tú has educado a las personas para que vayan a votar. Si yo no sé ni qué demonios estoy votando porque lo único que veo es trifulca, ¿para qué voy a votar? O sea, ¿a qué estoy votando? Al final se va a convertir más que en una democracia en una demagogia porque estáis pidiendo desde Podemos que votemos no sé a qué. Y estoy con la compañera que dice, es que Sumar tienen que ser todas las piezas, no la sensación de que de repente todas las piezas tienen que encajar con la última que entre. Y desde fuera es esa sensación de por qué la última que llega tiene que poner un problema encima de la mesa que los ciudadanos no entendemos, que es como yo simplemente... y es lo que estamos escuchando todo el rato todos, es yo quiero que por favor que vayan juntos, y dices, y ellos mismos, o sea, todos los dicen, ¿no? Todos desde Sumar, Madrid, no sé qué, y luego dices, ¿y por qué no? Y es la sensación de patio de colegio, y estoy un poco saturada. Laura Arroyo por videoconferencia Con todo el también. amor del mundo. Laura Arroyo. Apuntar a algo de lo último que se estaba mencionando, ¿no? Que es, estoy de acuerdo con que a veces puede parecer que esto es un ruido y es un patio de colegio, pero yo creo que tampoco podemos tomar a la gente por tonta en ese sentido. La gente no siente ruido, la gente sí que entiende, la gente claro que entiende. Lo que pasa es que hay a quien les interesa que parezca que la gente está más enfocada en el ruido que en lo que está pasando en las izquierdas. Creo que al electorado de izquierdas le importa mucho lo que está ocurriendo con las izquierdas, está muy enterado de lo que está ocurriendo con las izquierdas. Lo que ocurre cuando no hay primarias es que cuando no mandan las primarias, mandan otro tipo de acuerdos, porque no es que quede un vacío y se decide en armonía, siempre lo decide alguien, lo decide entonces una cúpula de dirigentes que se pondrán de acuerdo entre ellos, donde podrán dirimir lo que estamos viendo, las listas, los presupuestos y todo lo demás, que es lo normal que se negocie en las derechas, en las izquierdas y en cualquier espacio político. La gente no es tonta y esto lo sabe, pero cuando no hay primarias, quienes deciden esto son algunas personas que a lo mejor si hubiera primarias tendrían que verse obligadas a llegar a acuerdos en función de lo que la gente pide y no en función de lo que las cúpulas de ciertos partidos pidan. Y sé que esto puede parecer incómodo, pero no es que Podemos llega al final, para comenzar. Podemos está desde antes de Sumar, es lo que habría que decir. Pero además, Podemos está desde antes por una razón muy concreta. Y es que está muy bien que todos queramos llegar y todas queramos llegar a una gran coalición. Yo creo que esto es lo que hay que hacer y estoy de acuerdo con eso. Pero para llegar a eso, no se puede decir el que llega al final quiere poner más peso, quiere poner menos peso. Podemos es la fuerza que tiene más peso en ese sector ahora mismo, no lo digo yo, lo dice Prisa, no lo digo yo, lo dice el último barómetro de mayo. Más de la mitad del voto de Sumar
si fueran por separado y sin candidato ni siquiera. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más respetuosos con todas las fuerzas políticas, como lo fue Podemos con Izquierda Unida, y que creo que eso es algo que se tiene que reeditar y se tiene que repetir, que es darles el peso que tienen, que no lo decide Podemos y no lo decide Sumar y no lo decide Más Madrid, que en efecto habrá hecho cosas muy bien, como Podemos ha hecho cosas muy bien, y Más Madrid, por ejemplo, en Madrid, pero que luego evitó que haya un acuerdo que ahora nos puede poner en un problema en Madrid, o Compromís, que evitó que haya un acuerdo en Valencia y nos pone en un problema en Valencia. Entonces hay cosas que se han hecho mal también, y la mejor manera de dirimir es que no lo decida Más Madrid y que no lo decida Compromís, que lo decida toda la gente que quiera votar y digan, este es el tipo de bloque de izquierdas que yo quiero para hacerle frente a las derechas. Tan fácil y tan sencillo. Democracia. Que estaba haciendo comentarios aquí en mesa y luego Pablo, Chema, Pablo, y nos cambia de bloque. Me pasa como a ti, quizás que no estoy acostumbrado ya, ¿no? Me estoy saturando mucho. Como yo estoy absolutamente convencido que Pablo ostenta una representación en Podemos porque fue elegido democráticamente. Democráticamente, y cuando se crean cuadros, cuando se crean estructuras, eso es un partido político, y los procedimientos de elección de los responsables políticos, pues estoy convencido de que han sido democráticos y por lo tanto la militancia ha podido expresarse. Y es el momento en el cual se delega en aquellas personas a las que yo he votado para que representen mi formación política, a las que doy poderes para que negocien. Insisto, yo no quiero meterme donde no me llaman. A mí las primarias abiertas a cualquiera, en los tiempos estos de realidades virtuales, de Face, de manejo de datos, de censos, de mala fe, yo eso no lo veo porque quizá porque soy un clásico de partido. Sí creo en las primarias de gente que está ahí acreditada, que sabes quién es y que ha asumido un compromiso. Pero en todo caso, es que de seguir así van a llegar las fechas y vamos a seguir discutiendo el procedimiento. Y me parece, a mí me da mucha pena, me da mucha rabia, no, pena no, que narices, me da rabia. Pablo, súper rápido, por favor. Yo entiendo que puede haber la sensación de ruido, pero insisto, no hay nada que aclare más que dar la voz y la palabra y la capacidad de decisión a la gente. Así que frente a los acuerdos de despacho, que decida la ciudadanía. Bueno, pues nos quedamos con este intenso debate que ha habido sobre la unidad de las izquierdas. Yo me quedo con la imagen de la manifestación del 1 de mayo, me lo vais a permitir, en la que se veía precisamente a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, junto a Alejandra Jacinto, candidata de Podemos, Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, también Irene Montero, ministra de Igualdad, incluso la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo, junto también a Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. A ver cómo precisamente ahí se veía en esa gran manifestación una muestra de que parece que puede ser posible la unidad y que podemos ser optimistas con que se encuentren las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, que es lo que todos deseamos, seguro que en esta mesa, y también como línea de la cadena. ¿Qué quieres decir, Chema? Comentarios, sí. Nada, pero además, prisa. Es casi, además lo digo en tono de broma. Ya sabéis que yo me prodigo por ahí en tertulias, ninguna tan... En fin, tan de izquierdas. No, tan comprometida como esta, porque aquí se debate de verdad. En otras, pues en fin, ¿no? Entonces yo ayer estaba realmente sorprendido, no voy a decir en qué programa, que hay que poner las imágenes de París, ¿no? Y ardiendo París, y los incendios en París, y entonces cadenas conservadoras y demás. Bueno, mira, y aquí, mira, ya digo, pero de verdad, uno puede echar de menos a París siempre. Digo, pero de verdad, ¿echáis de menos que estén las calles incendiadas como consecuencia de que no se han alcanzado acuerdos, como consecuencia de que hay una frustración generalizada normalmente de las clases populares y las clases trabajadoras? Digo, ¿no será que aquí los sindicatos y este gobierno de coalición ha hecho su trabajo, quedando mucho camino por recorrer, sencillamente no ha llevado a la ciudadanía a tener que quemar las calles? Para Bueno, pues París y parece que Francia las derechas lo echaban de menos.